por ahí cuando tienen las tablitas y demás, que ustedes me dicen, la moda es 50. No, esa es la frecuencia. 50 veces se presentó el valor de la variable. La moda, mediana y media se grafican sobre el eje de las X, siempre, porque acá está la variable, ¿está bien? Siempre sobre el eje de las X. Los palitos son las frecuencias que se miden sobre el eje de las Y. Y lo que les decía, si lo quieren hacer gráficamente, y si no, por medio del coeficiente, cuando les da mayor a 0, estamos en esto de la derecha, y cuando esto me da menor a 0, estamos en el caso de la izquierda, ¿está bien? ¿Y cómo se aplica ese coeficiente? Bueno, acá les he puesto un ejemplo chiquitito y sencillito, como siempre les digo. Parece que mediciones de una pieza fabricada por una máquina. Bien, estos deben ser milímetros, qué sé yo. Una pieza midió 1,2 milímetros, 1,5 milímetros. Midieron una pieza, midieron otra, midieron otra, midieron otra, y tengo ese conjunto de datos, ¿sí? Mediciones del diámetro de una piecita. Bien, ¿qué puedo sacarle a este conjunto de datos? Es numérico. ¿Qué les dije que podíamos sacar? La media, tranquilamente. Puedo sacar la mediana, y también puedo sacar la moda, ¿está bien? El valor que más veces se repite. Y en este caso voy a analizar el comportamiento de eso. ¿Qué me dice que tengo que aplicar en la expresión matemática para calcular el coeficiente de asimetría de Pearson? Bueno, dice que es el 3 multiplicado por la media menos la mediana. Entonces ahí pusimos el valor. La media, que era la sumatoria de todo, dividido la cantidad de observaciones, me dio 2,48, menos la mediana, busqué el valor de mediana y lo puse ahí, dividido la desviación. Este concepto no lo hemos visto ahora, vamos a verlo dentro de unos minutos, que es una de las medidas de dispersión. Bueno, calculo la desviación de ese conjunto de datos, la dispersión de los datos, y lo pongo ahí. ¿Cuánto me dio el coeficiente? 0,11. ¿Qué habíamos dicho? Que si el coeficiente era mayor a 0, en este caso 0,11, estoy en una distribución que es de tipo derecha. Quiere decir que seguramente este es el comportamiento de los datos, ¿sí? Fíjense, la mediana, 2,45, más a la derecha, más grandota, es la media, 2,48, y seguramente la moda, el valor que más veces se repite, no sé si hay alguno que se repitió. ¿Hay alguno que se repitió? 2,4, sí, acá, el 2,4. Es el que se repitió 2 veces. Entonces está acá. Entonces tengo 2,4, 2,45, 2,48. ¿Ven? La ubicación, por supuesto que está uno al ladito del otro. Sí, la moda 2,4, muy bien. Creo que está bien así. 2,4. ¿Quién me iba a preguntar? Uy, ¿qué nombre tenemos acá? Lederos Church. No te alcanzo a ver el nombre. León, ahí está. León, sí. Diga. Una pregunta, porque ahí no me hace falta saber si es mayor, igual o menor a 0. O sea, solo me sirve la mediana y la moda. ¿Para qué me hace falta la desviación y que se multiplique por 3? Ah, ¿el coeficiente? Sí. A ver, ahora te presenté cuántos datos, 2, 4, 6, 8, 10, te presenté 10 datos, con solo haber hecho una interpretación gráfica era suficiente, pero cuando tenemos un conjunto significativo de datos, ¿sí? El coeficiente es un cálculo más que te agiliza la cosa y te dice cuál es el comportamiento de esos datos. ¿A eso te referís? Porque con solo ver acá... Lo que está dentro del paréntesis. Sí. Lo que está dentro del paréntesis. A mí me interesa saber el resultado dentro del paréntesis. Con eso puedo decir, o sea, la moda que va a ser la forma, si es asimétrica, simétrica derecha o izquierda. Sí. Lo que está dentro del paréntesis a la media le resta la mediana. Sí. Y vos me decís, ¿para qué lo multiplico por 3 y lo divido? Y si y solo la media le restas la mediana, ¿qué indicación te da? A 2, a 2, la media, ¿cuánto vale? 2,48. Le restas la mediana, 2,45. Y si te da la resta, vos decís que eso ya te da igual a 0. ¿Te da mayor a 0? Sí. O sea, No. con eso me hace falta para saber la forma nomás. Bueno, la desviación, que es un concepto que vamos a ver ahora a continuación, la desviación lo que marca es justamente cuán concentrados están los datos con respecto al valor promedio o medio, ¿sí?
Y siempre una medida de posición y una medida de dispersión son fundamentales para tener una clara visión de cómo se están comportando los datos. Por eso este coeficiente involucra esa dispersión de los datos para ser más preciso en el coeficiente. ¿Está bien? Ahora vamos a ver la desviación para que termines de entender el concepto. Gracias. Entonces tenemos, bien, las medidas, como dijimos, de forma, ¿sí? Y vimos una sola, que son las de asimetría o simetría, con el coeficiente de Pearson, definiendo, de acuerdo a la ubicación de esas medidas de posición, de centralidad, perdón, definiendo con ella justamente esa gráfica o comportamiento del conjunto de datos. Pero como recién le comentaba al compañero, no me tengo que quedar solo con medidas de centralidad. Digo, ya calculé la media mediana en moda, entonces ya con eso tengo la idea de lo que está pasando. No tengo a lo mejor la idea más precisa. Siempre hay un conjunto de datos nuevos que se llaman medidas de dispersión, que a su vez me analizan cuán dispersos están esos datos. Vieron que recién cuando les decía, mi edad es un valor anómalo atípico, sí, hizo que se corriera la media, pero ¿cuánto se corrió con respecto al promedio? ¿Qué pasó con ese conjunto de datos? ¿Cuántos están cercanos al promedio y cuántos están más lejanos? Entonces es importantísimo siempre acompañar las medidas de centralidad con alguna medida de dispersión que me dé también esa idea de esa concentración. Y es por eso que aparecen estas medidas que se les llaman medidas de dispersión absolutas y relativas. Algunas se les llama absolutas, ya vamos a ver a quiénes, y a otras relativas. Y vamos a mencionarlas, cuáles son esas medidas, y tiene que ver un poco con esta gráfica que les estoy poniendo yo acá, ¿no? Que hay como una regla empírica en estadística que ya está debidamente probado, que siempre hay un conjunto, un porcentaje de ese conjunto de datos que tiene un comportamiento siempre en relación al promedio ya bastante probado. Por eso ya vamos a retomar a esta gráfica en donde acá les habla de una centralidad y un conjunto de datos que engloba, no sé si se alcanza bien, un 68, un 95, un 99%. Ya vamos a hacer ahora referencia a esto. Pero lo que les quería mostrar es que las medidas de dispersión también yo de alguna manera las puedo como representar gráficamente y ya tiene que ver con el empinamiento de la gráfica. Si los gráficos están más concentrados, el empinamiento va a ser más alto. Si los datos están menos concentrados, la curva se aplana. ¿Está bien? Entonces dice acá que las medidas de dispersión, también llamadas medidas de variabilidad, ¿sí?, muestran justamente esas variaciones o comportamientos por medio de un número, ¿sí?, que va a estar representado por estas medidas, que algunas las hemos mencionado, dijimos que podíamos calcular una que se llama recorrido, otra que se llama varianza, otra que se llama desviación. Y dice, cuanto mayor sea ese valor, mayor será la viabilidad, ¿sí? Cuando yo obtenga un valor en esas medidas y lo vea grande, yo voy a decir, ¿pero cuánto grande? ¿Con quién lo tengo que comparar? Bueno, existen estas reglas empíricas que me van a permitir esa comparación y decir, está muy grande, los valores están muy dispersos, es un valor más pequeño, los valores están más concentrados. Entonces, como decimos, las medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se alejan del centro del valor de la distribución. Y vamos a ver, como les dije, varias. Vamos a empezar con rango o recorrido, varianza, desviación y coeficiente de variación. Mínimamente esas cuatro. Acá les puse algunas características más, de lo mismo que hemos estado hablando, que para qué me sirve cuantificar estas medidas, cuándo es que llamamos que haya mayor y menor dispersión, y que son un acompañamiento, dice acá en este tercer tips, que son un acompañamiento importante de las medidas de centralización.
¿sí? Que no se tienen que trabajar en forma separada, ni unas ni las otras, sino en forma conjunta. Les dije recién que podíamos tener medidas, ¿sí? Absolutas o relativas. Bueno, entonces tenemos como medidas absolutas, vamos a calcular el rango recorrido, la desviación media, la desviación estándar o típica, la varianza, son algunas de las medidas que tienen también sintetizadas en el material, y tenemos como medidas de dispersión relativas el coeficiente de variación. Nosotros prácticamente le estamos pidiendo, y sobre todo porque el software así les devuelve, estamos trabajando rango, desviación y varianza, y también coeficiente de variación. Son las 4 medidas, ¿no? Vamos ahora a ver cada una de ellas y vamos a interpretarlas también, no solamente simbólicamente, sino, como les decía, a través de, a veces la gráfica, ¿no? La gráfica nos da mucha idea de si hay mayor o menor dispersión. La primera que habíamos dicho que íbamos a revisar, algo que ya han visto, que ya hemos visto en la clase pasada, que era lo que llamábamos, ¿se acuerdan?, dentro del procedimiento del armado de intervalos, lo que llamábamos el rango o recorrido. ¿Se acuerdan que yo tenía un conjunto de datos y decía, bueno, voy a definir el recorrido de la serie? ¿Desde dónde hasta dónde va? Rango o recorrido de la serie. Mismo concepto. Es una medida de variabilidad, por eso la ponemos acá. Se define, dice, como la diferencia entre el valor más grande y más pequeño. Esto ya lo vimos como una parte del procedimiento, ¿sí? Como les decía, del armado de intervalos. Me da una idea, una macro idea, una gruesa idea, como yo digo, no es una medida muy utilizada, porque me da una gruesa idea desde dónde hasta dónde va esta serie. Y me está hablando de dispersión, me está hablando de variabilidad. Y para que vean eso, en un pequeño ejemplo, acá puse que dos conjuntitos de datos, fíjense, tienen el mismo rango o recorrido, y sin embargo, si yo hago un análisis de cómo se han comportado esos datos, es muy diverso. Por eso es una medida que por ahí no se la considera tanto o poco significativa. Veamos, tenemos este conjunto de datos que tiene el valor 0, 1, 5, 9 y 10, y otro conjunto de datos que tiene el valor 0, 5, 5, 5 y 10. Si yo a eso lo represento, ¿sí?, en una gráfica a través de puntitos, fíjense, estaría, digamos, el grupo de los rojitos, que tenía 3 5, que es la Y, y el grupo de los azules, que están todos más dispersos. Pero hay un valor inicial, que es igual, y hay un valor final, que es igual. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo tengo que calcular el rango, ¿qué pasó? Ambos me dieron lo mismo. La amplitud de la serie estuvo dada por máximo valor 10, mínimo valor 0, el rango me dio 10. Sin embargo, si yo empiezo a mirar un poquito más minucioso el comportamiento de los datos, yo hablo acá de que en este caso puede haber como una mayor concentración y acá hay una mayor dispersión de los datos. Por eso les digo que es una medida, bueno, que cuando no tengo otra la calculo, pero poco significativa. Claro, la roja tiene como una mayor concentración en ese valor de la variable que es el 5. Sí, acá me dice tiene un pico en 5, exactamente. Pero lo que estoy midiendo ahora, acuérdense, es dispersión. Entonces quiero ver cómo están dispersos los datos. Y acá les estaban queriendo mostrar que dos series con el mismo rango, la forma en que están distribuidos es diferente. Por eso la poca importancia o lo poco el significado que le dan al rango o recorrido. Otra medida es la varianza, ¿sí? Otra medida de dispersión, la varianza. ¿Qué es la varianza? Si la tenemos que conceptualizar. Dice que la varianza es la media aritmética. Si miramos acá esta fórmula, vamos a interpretar lo que dice este concepto. Media aritmética, ¿por qué? Porque toda media es la sumatoria de valores dividido la cantidad de observaciones. Entonces, la media aritmética, como dice ahí, ¿de qué? Del cuadrado de las desviaciones, o sea, las diferencias de los valores respecto a la media de una distribución estadística. Bien, la varianza eleva los valores al cuadrado.
Bien, le vamos a dar alguna importancia o significado y no deberíamos, tiene interpretación, ¿sí? Pero es una medida de tránsito, por ahí suelo decir yo, porque me permite calcular otra medida más significativa que se llama desviación estándar, en donde ya trabajo con los valores puros de la variable. Acá estoy trabajando con los valores elevados, al cuadrado de la variable. ¿Qué puedo analizar en relación a la varianza? Sí, me va a dar un valor, dijimos, ¿con quién lo voy a comparar? Estas medidas de dispersión son útiles cuando yo tengo dos conjuntos de datos o más conjuntos de datos para comparar. Entonces yo voy a poder saber, este conjunto de datos tuvo una varianza de 2 con este conjunto de datos que tuvo una varianza de 16. ¿Quién tiene los datos más concentrados? La de menor varianza. Eso es lo que decían los tips de recién, ¿está bien? Si comparo con otro conjunto de datos, si la tengo sola y digo, esta varianza es 2, y yo no sé si 2 es mucho o es poco, ¿está bien? Entonces, como yo les digo, sirve como una medida para acompañar las medidas de centralidad, pero también es más utilizada cuando puedo comparar conjuntos de datos, o bien cuando la contrasto con la regla empírica, que es la que vamos a ver ahora al final. ¿Cuán dispersos están los datos? Dice acá, como para que volvamos a interpretar de la misma manera que recién el recorrido. ¿Cuánto dispersos están los datos? ¿Cuán cercanos son los datos al valor típico? Bueno, acá de nuevo tenemos una serie, dos series. Esta tiene 0, 2, 6, 7, 10, la otra 2, 3, 6, 6, 8, y están representadas, fíjense, con los puntitos en esta gráfica. Si yo saco el promedio de la primera, me da 5. Sumo los valores, los divido, me da 5. Saco el promedio de la segunda, también me da 5. ¿Sí? Pero si ustedes miran la roja con respecto a la azul, ¿qué estamos viendo? Que existe una mayor concentración de los datos con respecto a ese promedio en la roja y una mayor dispersión de los datos con respecto, si la tenemos que comparar, con respecto a la roja, que es la azul. ¿Sí? Esto graficado de esta manera, pero si yo lo tuviera que visualizar a través de una gráfica con un conjunto de datos mayor, lo que yo les estaba diciendo, que hablábamos un poco de la altura de la curva, ¿sí? Datos más concentrados, el empinamiento es mayor, es decir, por ejemplo, la rosadita esta tiene los datos más concentrados en relación al promedio que la azul, que tiene los datos más dispersos. Por lo tanto, en este caso de la rosadita, la varianza va a ser menor a la varianza de la distribución que está en azul. Esto es con un conjunto de datos pequeño, este sería el comportamiento de un conjunto de datos mayor. ¿Está bien? Entonces, lo importante es saber que estamos viendo medidas que me marcan la dispersión y que acompañan las medidas de centralización. ¿Es útil la varianza? Si puedo comparar, sí. ¿Es interpretativa? Y se interpreta mejor la desviación, porque lo que les decía, porque los valores están elevados al cuadrado. Vamos a ver qué propiedades tiene la varianza. ¿Sí? De la misma manera que vimos propiedades en la media, ¿se acuerdan? 3 propiedades básicas. Bueno, acá yo les he resumido 4 propiedades, ¿sí? En las cuales yo puedo aplicar estas expresiones que me van a permitir encontrar una nueva varianza, a lo mejor de una forma más ágil y más simple que trabajar con el conjunto de datos puros. ¿Por qué es igual a 5? No sé, voy a volver atrás, a ver. Volvemos atrás. Y si se sumo 10, 17, 18, 19, 25. ¿Dividido 5? 5. Y esta, 8 y 2, 10, 16, 20, 16, 16, sí, estoy bien. 6, 6, 12, 20, 25, 5. Por eso daba la media 5. ¿Ok? Perdón, perfecto. Ese era el promedio o media. Acuérdense que estas son medidas de variabilidad con respecto al promedio o media. Bien, entonces,
Estamos acá. Las propiedades que les decía, las propiedades de la varianza, bastante similares a la de la media, y con la finalidad de facilitarnos el cálculo de nuevas varianzas. Lucas, ¿me querés preguntar algo? ¿No? ¿O quedó de antes? Bien, perfecto. Lucas, ¿me vas a escribir o no sé qué? Bueno, cualquier cosa, active el micrófono y pregúnteme. ¿Por qué, para qué sirve la varianza? La varianza es una medida de variabilidad, de dispersión o concentración de los datos. Se utiliza para comparar conjuntos de datos. La interpretación pura de la varianza no se usa mucho porque los valores de la variable están elevados al cuadrado, pero es una medida que me sirve para calcular una medida posterior que se llama desviación estándar, que vamos a ver ahora a continuación. Pero lo que yo estoy haciendo con la varianza, si puedo compararla con otro conjunto de datos, es hablar de esto, de cuán concentrados o dispersos están los datos con respecto al promedio. ¿Está bien? Esa es la idea. La varianza dice que es una cantidad no negativa. Obvio. ¿Por qué? Acabamos de decir que la varianza es la sumatoria de los valores al cuadrado de la variable, ¿sí? No me va a dar negativo. Y traten de que no les dé negativo, porque si le está dando negativo, están haciendo algo mal, ¿sí? Por lo tanto, siempre es un valor mayor o igual a 0. La varianza de una constante es 0, ¿sí? Si teníamos que una distribución, como dijimos en el caso de la media, cuyos valores eran 2, 2, 2, 2, 2, y tengo que calcular la varianza, no va a haber variabilidad con respecto a ese valor constante, entonces la varianza de una constante es igual a 0. Vuelvo a repetir que esta demostración numérica está en el material, ¿está bien? ¿Qué otra expresión me permite simplificar a veces un nuevo cálculo de varianza? La varianza del producto de una constante por una variable, ¿sí? Acuérdense que lo vimos de idéntica manera para la media. La varianza de una constante por una variable dice que es igual, le va a dar exactamente igual que agarrar la constante, elevarla al cuadrado y multiplicarla por la varianza de la variable. Y después también tengo que la varianza de la suma, más o menos una constante, es igual a la varianza de la variable, ¿sí? Todas estas las vamos a trabajar, no sé si hoy, con un ejemplo, si no me voy a dejar puntiagudez y vamos a ir al ejemplo que me parece más significativo. Así podemos aplicar todos estos conceptos que hemos visto en una cuestión numérica para que se fijen mejor esos conceptos.